Bueno, vamos a empezar si les parece bien. Eh, ya les dimos a los impuntuales su oportunidad, pero no logramos nada. Eh, ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Quién desea contribuir con nosotros recordándonos qué vimos la clase anterior? Aarón, Sí, buenas tardes, doctor. buenas tardes, Aarón. Veíamos en Spinoza en el parágrafo 69, bueno, que yo hago referencia a ese porque estudiamos mucho esa parte, o esos temas que dice Spinoza que uno no puede decir la verdad, si no sabe realmente lo que está diciendo. Entonces, si por azar alguien profiere un enunciado que es verdadero, pero dicha persona no sabe a ciencia cierta las razones del por qué dicho enunciado es verdadero, realmente no podemos decir que está diciendo la verdad. Y ahí cito, me permito citar directamente el parágrafo 69 del ejemplo que Spinoza introduce de Pedro, en donde si una persona dice que Pedro existe sin realmente saber que Pedro existe, el enunciado desde ahí ya es falso, aunque al final, aunque al final Pedro realmente sí exista. Ese enunciado solamente sería verdadero respecto a aquel que sabe con certeza que Pedro existe. De ahí podríamos concluir que las ideas se producen justamente porque aseveramos que solo podemos decir la verdad de aquello que sabemos y no meramente por accidentes o por azar. También veíamos en Spinoza que según él la única relación inteligible es entre una idea y otra idea, precisamente porque ambas son de la misma naturaleza. Y solo entonces puede hablarse de verdad, que es el tema que estuvimos tratando mucho la sesión pasada. Mm, ¿Qué más? En el parágrafo 71 veíamos que lo que estaba afirmando Spinoza es que precisamente que la verdad no es una idea y no meramente un accidente. Esa verdad es algo que se autoengendra y que le es inherente a la idea misma. En ese sentido, la verdad es algo real y la producción de la idea verdadera e idea verdadera en ese sentido son lo mismo. Y creo que ya. ¿Qué transformaciones? Tiene razón Aarón, pero a ver, una pregunta más precisa. ¿Qué transformaciones está haciendo Spinoza a propósito del concepto de verdad? Fernando, Sí, buenas tardes, doctor. buenas tardes. Eh, pues es la mayor transformación que da Spinoza al concepto de verdad es ver la verdad como un sistema que requiere la concatenación de ideas y que en esta concatenación se muestra que el contenido de verdad se lo da el mismo pensamiento y no se lo da el exterior, como, no sé, lo pensaban los empiristas. Ujú. Entonces, el giro que da aquí Spinoza es dejar de ver a la razón o al pensamiento como algo meramente pasivo que alcanza su contenido únicamente esperando a que el mundo le dé ese contenido, ¿no? A que le dé la propia verdad. Y retomando lo que comentaba mi compañero, es que eh, la verdad es autoengendrada por el mismo pensamiento. Entonces, esto hace que la verdad no pueda ser verdad sin antes tener la afirmación de esa verdad en el pensamiento. Entonces, como usted lo explicaba, un autoengendrarse, por así decirlo. Es una fecundación del método y la verdad. Y veíamos también la noción del autómata, que justamente explica esto, de que la idea permite, bueno, nace junto con el método y el método permite la reflexión de la idea y gracias a esa reflexión podemos ver cómo obtenemos esa idea. Y es por ello que hay como una producción simultánea entre el objeto que se piensa y aquel que lo piensa. Muy bien. ¿Qué vínculo hay
A ver, una pregunta más. ¿Qué vínculo hay entonces para Spinoza entre la verdad y la inteligencia? La verdad y la mente. ¿Qué vínculo habría entre ambos? ¿Se refiere a la cuestión de la superstición, doctor? ¿O No al desarrollo de la inteligencia, ¿no? A la idea espinosista de que eh, la verdad es a la vez la producción de la inteligencia, ¿no? Que no hay un pensamiento separable de esa producción, ¿no? ya? Bueno, Fernando quiere participar. A ver, Fernando. Pues creo que usted lo dejaba como muy claro con un ejemplo que daba la clase pasada, que había personas que eran muy inteligentes, pero que sin embargo no estaban como en la verdad. Entonces, justo como lo decía, la verdad genera pues un grado a lo mejor de inteligencia en el sentido de que se da una correcta orden del pensamiento en cuanto a la propia verdad. Eh, lo que cambia aquí, digamos que entre el concepto de inteligencia normal el concepto de inteligencia en Spinoza, es que eh, para alguien que tiene la verdad, eh, la inteligencia se va construyendo y no, digamos que es consciente cuando una idea puede llegar a estar fuera del orden o está como equivocada dentro del aspecto del lugar en el orden. Sin embargo, el concepto como de inteligencia común es pues realmente una consecución lógica que puede que no sea verdadera, por así decirlo. Una pregunta vinculada a eso. Spinoza dice que si se renuncia a la verdad, si se renuncia al concepto de conocimiento, se renuncia, dice él, al sentimiento de uno mismo. ¿Por qué dice eso, Spinoza? Podría ser por la libertad que otorga el pensamiento, ¿no, doctor? Bueno, A ver, antes, reflexionenlo. Son preguntas para que reflexionen. ¿Por qué si alguien renuncia a la verdad, dice Spinoza, renuncia en realidad al sentimiento de uno mismo? Aarón. Ajá, yo lo relacionaría a lo que dice Spinoza de que la actividad de la inteligencia es a la vez lo que justifica y funde el conocimiento. Y en Spinoza, si desde un principio establecimos como premisa fundamental y punto nodal que vamos a comprender nuestra potencia de comprender, al renunciar a ella, pues realmente no alcanzaríamos ese supremo bien que busca Spinoza en el tratado. Y en ese sentido, el conocimiento que de ahí derivamos es a la vez tanto el que produce la verdad como el que produce la justificación precisamente de tal verdad. Entonces, al renunciarlo, pues yo siento que para acabar pronto, pues perderíamos todo, porque una vez más la inteligencia es la que es eso que justifica y funde el conocimiento. Interesante respuesta. Una pregunta más. Si sacamos una idea del sistema en que está inserta, ¿qué es lo que pierde cuando sale del sistema en el que existe? Pues lo comentaba en la clase anterior, ¿no? Perdía la idea fuera de del sistema donde se crea, pierde su verdad, pues la verdad es el mismo despliegue de la misma idea, ¿no? En todo este enlace de ideas tras ideas, al sacarla y lo que hace verdadera una idea es estar enlazada con otra idea verdadera, al sacarla del sistema, pues deja de serlo, ¿no? Pierde su valor de verdad, literalmente. Muy bien, Aaron. Sí, eso lo vimos específicamente en el parágrafo 72 con el ejemplo de la esfera, donde Spinoza establece que construyamos el concepto de esfera, pero no la esfera. Y como bien decía mi compañero, al sacar ese concepto, este, análogamente al sacarlo pierde su verdad, porque esa verdad, o más bien esa idea solamente es verdadera en el orden causal de que se permite formar con su movimiento el concepto mismo de esfera. Y de ahí, bueno, de ahí se extraía una aseveración de que la falsedad
consiste justamente en que se afirma algo de una cosa, pero que no está contenida en dicho concepto. Así es. Ya empezamos a ver la categoría de falsedad, ya empezamos a ver con más detalle, lo veremos hoy, cómo Spinoza vincula el problema del error. En el 73, Spinoza se pregunta, solo nos queda averiguar qué poder tiene nuestra mente. ¿Y qué responde? Eso lo vimos al final de la clase. ¿Qué poder tiene nuestra mente? Dice. Voluntarios. Alfredo. Sería el poder, pues, de crear, ¿no? De razonar y también, como, pues, crear, justificaciones, ¿no? En parte, pero no solo eso, dice ahí. Aarón. Complementando lo que decía mi compañero, Spinoza dice que el poder de nuestra mente, radica en la capacidad de formar ideas verdaderas, pero no solamente ideas verdaderas, porque también podríamos formular ideas falsas, y sin embargo esas ideas falsas, a pesar de ser falsas, están en nuestro régimen mental. Y decía usted que bueno, esas ideas mutiladas, posteriormente Spinoza las va a llamar ideas inadecuadas, y, mm, y que cuya característica va a ser precisamente que son mutiladas precisamente por ser falsas. Bueno, eso es lo que yo recuerdo, tal vez fue un poco redundante. Está bien, a ver quién más abunda sobre eso, porque ahí ya aparece una idea importante. Decíamos la ocasión anterior, explíquenme eso, explíquenme esto. Todas las ideas son verdaderas ideas, pero no todas son verdaderas ideas. Son ideas verdaderas, perdón. Repito porque lo hice mal. Todas las ideas son verdaderas ideas, pero no todas las ideas son ideas verdaderas. ¿Qué Pues quiero decir con eso? el poder de nuestra mente es poder llegar al concepto, poder concatenar todas esas ideas, poder ver o revelar el orden que tiene el propio pensamiento. Es por eso que también no todas las ideas son verdaderas. El problema también que puede a lo mejor existir con el poder del propio pensamiento es que puede sobreabstraer las cosas por medio de la imaginación. Entonces, pues creo que básicamente es, o sea, el poder del pensamiento es la capacidad de poder formar ideas, de poder formar conceptos, y en su posibilidad también puede llegar a tener ideas falsas. Bien, Alfredo, ¿qué agregarías? Bueno, yo, complementando lo que dijo el compañero, yo lo entiendo en este aspecto de que el ser humano es capaz de crear ideas, no, verdaderas ideas, o sea, digamos que tiene algo en mente. Eh, ay, perdón, hace unos momentos yo estaba viendo un video que explicaba algo sobre los tipos de civilizaciones. Y civilización tipo 1, tipo 2 y así. Si nos ponemos a ver eso en este aspecto, esa es una verdadera idea, porque se tiene la idea de una civilización, pero no puede ser considerada como una idea verdadera porque no conocemos realmente ese tipo de civilización. O sea, estamos hablando de algo que tiene que ver con la ciencia ficción. Entonces, en este aspecto yo creo que va más o menos guiado a eso. O sea, puede ser algo, una idea, pero esa idea no puede ser, vaya, llevada a la realidad. No sé en el caso de lo que estabas viendo, Alfredo, porque claro, el intento de los historiadores o de los arqueólogos es justamente el conocimiento, ¿no? No desean crear, no sé la clase de programa que estabas viendo, pero en general, cuando uno piensa en la historia, por ejemplo, o en la arqueología,
lo que ellos hacen es buscar la verdad, es decir, buscar el conocimiento de las civilizaciones anteriores, y hemos alcanzado un grado de conocimiento verdaderamente sorprendente, ¿no? Con las últimas tecnologías en los últimos decenios, nuestro conocimiento del pasado se ha enriquecido de una manera extraordinaria, y es conocimiento, es decir, no son ilusiones sobre el pasado, sino son efectivamente intentos por reconstruir una vida que ya no es y que sin embargo podemos rastrear. No sé en el caso que estabas viendo, a lo mejor ahí sí se trataba más bien de ciencia ficción, pero en general si pensamos en la historia o si pensamos en la arqueología, pues su propósito es conocer, ¿no? De hecho, son ciencias que producen efectivamente conocimiento. Iván. Sí, de hecho, también hubo una parte que no recuerdo que hayamos visto en este parágrafo, que justo tiene que ver con el contraste y la vinculación que está haciendo Spinoza de nuestro entendimiento con el entendimiento divino, porque efectivamente el entendimiento humano, por estar ligado a una condición finita, pues contiene en él la posibilidad de generar ideas truncas o mutiladas, como él menciona. Pero en realidad estas ideas son posibles justo porque estamos vinculados a un intelecto que produce ideas verdaderas. Todavía no hemos llegado como tal a la idea de Dios, pero aquí ya la va anunciando. O sea, en realidad hay una relación o un vínculo entre nuestro entendimiento y el entendimiento divino, aquel que en realidad solo produce la verdad, y solo por nuestra finitud pues se generan a veces estas confusiones, estas abstracciones que ligan ideas que no tienen tanta claridad. O sea, ya empieza a haber una vinculación mucho más clara hacia dónde está yendo el proyecto de Spinoza en general. Sí, así es, así es. Eh, bueno, vamos entonces al texto, si les parece bien. Habíamos visto en el parágrafo 74 esta afirmación de Spinoza de que todas las ideas son afirmaciones de nuestro espíritu. Es decir, el ser humano no hace más que formar ideas porque es su naturaleza de ser pensante. Y por tanto, como va a decir Spinoza más adelante, tanto las ideas verdaderas como las ideas falsas, como las ideas mutiladas, son en realidad producto de nuestra capacidad pensante. Es decir, que entre las dos clases de ideas existe una diferencia, pero no existe una separación radical. No existe una separación última que permita definir por una parte las ideas verdaderas y por la otra las ideas falsas, como si se trataran de dos horizontes diferentes. Para Spinoza, todas las ideas, las verdaderas y las falsas, provienen del mismo movimiento del pensar y por tanto tienen que explicarse como una parte del funcionamiento de nuestro pensamiento. Eso para Spinoza es extremadamente importante porque lo que va a decir más adelante es cuando nos equivocamos, o más bien el error, también forma parte del pensar. El error no es como lo quería Descartes, una separación radical en el ámbito de las ideas, sino que es por el contrario, es una parte del funcionamiento mental del individuo. Voy a detenerme un momento ahí, a pesar de que pensaba hacerlo el error más adelante, pero eh, bueno, voy a detenerme ahí para introducir el tema un poco del error. Spinoza se está aquí oponiendo radicalmente a Descartes. En efecto, Descartes es un sistema ejemplar de garantías. Habiendo intentado primero Descartes establecer la verdad de las ideas solo por su evidencia interna, descubre la insuficiencia de ese criterio, que en sí mismo es formal, y por tanto, dice Descartes, es precisa la necesidad de obtener una garantía superior de la objetividad. Es decir, Descartes en su discurso por las garantías, primero busca establecer la verdad de las ideas sobre su evidencia interna, pero dice que ese no es el camino y que por tanto necesitamos una garantía superior de objetividad. Esta seguridad inquebrantable, según Descartes, que reviste efectivamente, que resiste incluso la prueba de una duda hiperbólica, está dada por Dios. Dios es el último garante de esta afirmación de objetividad.
Es un Dios no engañador, es un Dios todopoderoso, creador de verdades eternas, del que depende que nuestras ideas tengan un contenido fuera de nosotros, contenido al cual ellas se comprenden de manera, se comportan, se vinculan de manera exacta y que nos dan a conocer. Descartes, en el discurso de sus garantías, lo que está diciendo es: necesitamos una afirmación de objetividad. Esta la provee el Dios no engañador, un Dios que asegura efectivamente que nuestras ideas tendrán un contenido que está fuera de nosotros, pero que les asigna su contenido verdadero. Ideas que de una manera exacta nos dan a conocer los objetos que son externos. Este Dios, verás, es también el Dios mecánico que ajusta el sistema de la naturaleza y mantiene el orden según leyes a la vez imperiosas e irrecusables. Es decir, Dios ha puesto en el mundo, y esa es su gran garantía, leyes verdaderas e irrecusables que son las que nos permiten afirmar que nuestro conocimiento tiene una correspondencia, que nuestro pensamiento tiene un contenido que refleja efectivamente lo que sucede en el mundo de las cosas. Este ser todopoderoso permite también establecer una separación nítida entre el orden de lo que es verdadero y querido por Dios y, por otra parte, el desorden de lo que existe fuera de esos límites y constituye el universo vago, anónimo y dudoso del error. Es importante recordar aquí a Descartes porque efectivamente lo que dice Descartes es la existencia de este Dios no engañador, la existencia de este Dios que ha creado efectivamente leyes inmutables en el orden de las cosas que aseguran que nuestro pensamiento tendrá un contenido referido a algo exterior a él, es aquel que permite justamente establecer una diferencia nítida, una diferencia clara entre lo que es verdadero y lo que es falso. Lo que es verdadero es esa correspondencia que es querida por Dios, lo que es falso es aquello que no corresponde a esto que Dios quería y que cae en el dominio vago, incierto, difícil de precisar del error. Para Descartes, pues, hay una diferencia radical entre las ideas que son verdaderas, queridas por Dios, puestas ahí por Dios, y las ideas que no están puestas por Dios, que no han sido queridas por Dios, ese universo vago del error. Pero entonces, según Descartes, ¿de dónde viene el error? ¿Qué es lo que genera entonces el error? Si la idea verdadera no habría sido querida por Dios, porque en razón de su perfección, en la perfección de la naturaleza, no desearía ningún error y por el contrario garantiza todas las verdades, el error no puede caer en Dios. El error es lo que Dios no habría podido ni siquiera crear sin contradecirse. ¿Dónde está pues el error? El error, por tanto, es enteramente imputable a la naturaleza humana y es enteramente la parte negativa del libre arbitrio. ¿Dónde está el error? En la acción humana. No en las ideas queridas por Dios, porque Dios en su perfección no habría podido querer al error. Por tanto, el error tiene que radicar en el libre arbitrio, en la voluntad humana, ¿cierto? De manera paradójica, sin embargo, es justamente este libre arbitrio humano lo que emparenta la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque este infinito humano es infinito tanto en Dios como en nosotros. Pero esta identidad es la de una imagen en cierto modo invertida, diabólica, perversa. Equivocarnos es de algún modo la única manera que tenemos de ser creadores. Nos equivocamos, dice Descartes, porque tenemos libre arbitrio y hacemos uso de nuestra voluntad, de ese libre arbitrio, con descuido, con desdén, ¿cierto? Es la única manera que tenemos de ser reales, todopoderosos, sobre la obra que depende estrictamente de nuestra iniciativa. Pero se trata de una caricatura ilusoria de la creación divina, maligna imitación de esos que reproducen en trazos de sombra lo que Dios ha inscrito de una vez por todas en la razón con rasgos luminosos. Descartes establece pues una separación nítida entre la verdad y el error. La verdad es lo que Dios ha querido y ha puesto en el mundo,
en su perfección, él no podría desear el error. El error incumbe, pues, en la naturaleza humana. Y esta naturaleza humana comete el error porque tiene libre arbitrio, es decir, tiene voluntad. Y el mal uso de la voluntad, el impulso de la voluntad, el descuido del investigador, el ir más allá de lo que sus fuerzas pueden, es lo que conduce, dice Descartes, el error. Es algo que Dios no ha inscrito en la naturaleza, pero los seres humanos, en su voluntad de ser creadores, en realidad caen en el error. El error es, pues, imputable a esa porción de nada que existe en nosotros y que es la marca propia de nuestra indignidad. Erramos porque somos libre arbitrio. Erramos porque imponemos nuestra voluntad sobre un trazo que Dios habría querido, pero que nosotros descuidadamente abandonamos. De ahí esta consecuencia. Si nos equivocamos es porque lo queremos. Por tanto, el mejor remedio contra el error se encuentra en aquello que lo engendró, el libre arbitrio. Basta con que queramos hacer un buen uso de nuestra libertad, de nuestro poder de juzgar, y que nos sometamos al decreto divino, resistiendo a esa pesadez que nos jala siempre hacia abajo, suspendiendo los efectos de esta negatividad que no pertenece más que a nosotros y que nos opone al orden de lo verdadero. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Descartes, seguir rigurosamente el método, es decir, no usar nuestro libre arbitrio a tontas y a locas, sujetarnos al decreto divino, evitar que ese poder que tenemos de juzgar vaya más allá de lo que puede, es decir, sujetar esa negatividad que nos pertenece a nosotros como creadores, pero una imitación de creación, y que en realidad nos opone al orden de lo verdadero. En consecuencia, para Descartes, entre lo verdadero puramente positivo, que expresa la total potencia de un creador auténtico, y de una falsedad enteramente negativa, que expresa únicamente la debilidad de la criatura humana y el esfuerzo insensato de ésta por ocupar el puesto del amo, hay una separación absoluta, un límite neto, una distinción que no es posible ignorar. Ella reenvía a la verdad y al error a su propio lugar, y entre ellos no hay ningún lazo de comunicación. Spinoza se va a oponer justamente a esto. Spinoza nos acaba de decir, si nosotros queremos comprender nuestra potencia de comprender, lo que vemos es que puede generar a la vez, ideas verdaderas, pero también ideas mutiladas. Nuestra potencia de comprender incluye el error como una parte de su naturaleza. El error no es algo que venga desde fuera, no es algo que nos sea impuesto por nuestro libre arbitrio, no es algo que estemos inventando simplemente desde nuestra libre voluntad para imponerla a un orden que Dios ha querido de otra manera. Para Spinoza, por el contrario, el error no puede provenir sino de la acción de nuestra propia potencia de pensar. Y por ende, entre el error y la verdad, para Spinoza no hay una separación tajante como sí la hay para Descartes y como la hay en general para las filosofías. No es posible separar por un lado, simplemente la idea verdadera y por otro lado la idea falsa, porque las dos ideas, como veíamos la ocasión anterior, pertenecen a nuestra potencia de pensar. La diferencia es que la idea verdadera es una idea consciente de sí, es una idea que comprende las razones de ser, es el despliegue sistemático del pensamiento en su causalidad interna. El error, por el contrario, va a ser simplemente el conjunto de ideas mutiladas que obedecemos, que seguimos, porque no ponemos a funcionar nuestra mente. ¿Se empieza a comprender aquí la diferencia entre Descartes y Spinoza? ¿Sí? Me voy a detener un poco en esto que es el error, porque creo que aquí justamente se ve esta diferencia con Descartes, que es muy importante porque también es una diferencia en general con la filosofía de cierta filosofía de la ciencia. ¿Están de acuerdo? En efecto, el error en Spinoza no proviene del mal uso de nuestro libre arbitrio, no proviene de otra parte que no sea
la inteligencia, pero proviene simplemente del mal uso que hacemos de la inteligencia, es decir, del hecho de que nos dispensamos de utilizar a la razón rectamente. El error, pues, tiene su fuente en nuestra inercia y en nuestra pasividad. El error es solo un subproducto de la inteligencia. Es decir, la inteligencia, el entendimiento, el mecanismo del pensar produce a la vez la verdad y el error. La diferencia es que mientras en la verdad el pensamiento está activo, es decir, produce la idea, genera la idea, determina la idea, establece causalmente el orden de la idea, en el caso de las ideas falsas, la inteligencia y el entendimiento actúan pasivamente. Aquí el problema es la pasividad. Y vamos a ver que esto es muy importante, porque a eso es a lo que Spinoza va a llamar imaginación. Pasividad quiere decir que tenemos ideas en nosotros de las que no podemos garantizar su génesis, su comprensión, su sistematicidad. Y sin embargo, son ideas que están en nosotros porque son ideas que están verdaderamente en nosotros, porque nuestra naturaleza es la de ser pensante y tener justamente ideas. El error y la verdad, pues, en Spinoza, son producto ambos del uso del entendimiento, pero en un caso del uso positivo del entendimiento, es decir, del esfuerzo por autocomprenderse, por sistematizar la idea, por alcanzar la causalidad interna de las ideas, y en el otro caso por la pasividad, es decir, por aceptar ideas de las que no tenemos un verdadero conocimiento, que sin embargo asumimos como ideas. Es natural que tengamos esa clase de percepciones, pero esa clase de percepciones indican simplemente la pasividad de nuestra alma. Entre pasividad y actividad pasa toda la diferencia del error y la verdad, porque ambas son para Spinoza, a diferencia de Descartes, obra del entendimiento humano. Iván, ¿tú querías participar en este punto antes de que yo siga? Pues justamente también enfatizar en esta relación entre pasividad y actividad, porque a diferencia de Descartes, el método de Spinoza o el camino que nos ha estado marcando no significa que simplemente vamos a estar dentro de la verdad en su sentido puro y pleno. O sea, en realidad el ser humano pues tiene estos vaivenes de la potencia en donde puede aumentar y disminuir, y es aceptar su propia condición de que dentro de su propio entendimiento puede tener ideas mutiladas, pero al vincular nuestro entendimiento al entendimiento divino, es decir, al entendimiento de Dios, este sí tiene solo ideas verdaderas. Y en realidad, el punto de Spinoza, el punto importante es que sí puede conocer la verdad, a pesar de su finitud, a costa de la imaginación y a pesar de la pasividad, siempre puede ir produciendo una verdad más concreta al propio entendimiento humano. Es decir, no es una desvalorización a la propia condición humana, sino que es aún bajo su propia naturaleza. Este está inscrito dentro de un orden en el cual le es posible dar cuenta de la verdad, de por qué está viviendo con esa certeza las cosas en las cuales se está relacionando. Entonces, como a rasgos generales, en contraste a Descartes. Es muy importante, vamos a detenernos ahí un poco porque me parece nuevamente que especifica muy bien lo que Spinoza está proponiéndose. Todas las ideas son afirmaciones de nuestra mente, actos del entendimiento, pero no todas las ideas tienen la misma sistematicidad, la misma causalidad, la misma comprensión de sí. Y eso es lo que va a diferenciar dentro del entendimiento humano el error de la verdad. Déjenme volver atrás. Por eso introduje a Descartes para hacer la comparación. Para Descartes, el error es no seguir lo que las leyes que Dios ha puesto en el mundo debemos comprender. El error viene de nuestro libre arbitrio, de nuestra acción. El error viene de que nos sentimos creadores y vamos más allá del orden de las cosas que Dios ha puesto como verdadero conocimiento. El error, pues, es estrictamente humano, mientras que la verdad, en cambio, es la correspondencia de lo que Dios ha querido con nuestro entendimiento. Hay una separación, entonces, en Descartes muy clara entre el error y la falsedad. El error descansa en lo humano,
La falsedad descansa, perdón, el error descansa en lo humano y la falsedad descansa en lo humano. La verdad descansa en la voluntad de ese Dios no engañador que nos da la garantía de que podemos conocer. Spinoza cambia completamente, como lo ha hecho siempre, el horizonte de las cosas y dice, entre el error y la falsedad no hay esa separación. Ambos son obra del entendimiento humano, sin que intervenga, en este caso, ningún Dios creador ni engañador. No necesitamos eso. Lo que nosotros debemos comprender es cómo actúa nuestra mente cuando produce ideas verdaderas y cómo es pasiva nuestra mente cuando produce, cuando tiene ideas mutiladas. Ahí me voy a detener ahorita. Héctor. Entonces se puede decir que las ideas falsas no existen, ¿no? Porque lo que No, sí tenemos en existen. realidad son ideas parciales o, bueno, lo que se conoce como una idea falsa viene siendo lo que es una idea parcial, es decir, por los propios límites de la cognición humana no se tiene la totalidad de lo que se está comprendiendo, solamente se tiene un ángulo y pues en realidad pues esto no, ahí la falsedad se está produciendo por los propios límites humanos, ni siquiera eso va también en contra de la naturaleza de Dios, porque también una idea falsa sería negar a Dios, en este caso pues solamente estamos viendo una parte. No exactamente, Héctor. A ver, eh, recuerden ustedes que cuando definió la idea falsa, decía que era una idea de la imaginación, una idea que provenía de la imaginación, pero a la cual dábamos nuestro asentimiento. Es decir, hay una clase de ideas que provienen, que son en realidad como eso, en eso tienes razón, todas esas ideas son mutiladas, pero hay ciertas ideas mutiladas a las que damos nuestro asentimiento. Y esas, dice Spinoza, son las ideas falsas. Cierto, todas ellas caen en el conjunto de ideas mutiladas. Y después en la ética, Spinoza ya no va a hablar en esos términos, Spinoza va a decir que simplemente hay ideas adecuadas e inadecuadas. Pero probablemente diría que dentro de las ideas adecuadas, inadecuadas, hay algunas a las que damos el asentimiento. Y por eso son justamente ideas falsas. Aunque es verdad que todas las ideas se dividirían en general en ideas adecuadas e ideas inadecuadas o bien ideas mutiladas. Lo vamos a ver con más detalle en la ética, ya vamos a pasar a la ética, pero me interesa este punto ahorita porque creo que es un punto que distingue bien el intento de Spinoza en particular con relación a Descartes. El error es pues un pensamiento incompleto, mutilado. ¿Por qué? Porque se ha permitido su formación sin conocer sus causas, sus premisas, los momentos en los que la imaginación, los movimientos espontáneos de la imaginación. A ver, ¿por qué creo que esto es muy importante? Porque Spinoza nos va a llevar a una afirmación que creo filosóficamente muy relevante, que es no aceptes ideas sin criticarlas. No aceptes ideas sin antes haberlas pasado por la crítica de la razón. Ninguna idea lleva en sí misma su verdad. Todas ellas requieren la prevención de que la examines antes de que la admitas. Cuando admites ideas de las que no conoces la causa, puedes correr el riesgo de estar dominado por la imaginación, es decir, dominado por ideas mutiladas. Permítanme avanzar ahí porque lo que Spinoza está diciendo es mucho antes que Hegel. Hay una crítica de la razón que es necesario ejercer para no estar dominado por las ideas incompletas. Es pues natural que el alma haga suyas esas ideas mutiladas, pero si se deja llevar por ellas, no alcanzará la verdad. El error es una idea que no se comprende totalmente a sí misma. No es algo enteramente positivo, enteramente real, y existe solamente por su incompletitud. ¿Se acuerdan que Spinoza decía hace rato, si tenemos una idea falsa o una idea ficticia, lo que tenemos que hacer ante ella es examinarla. Y si la examinamos con cuidado, encontraremos que que no está armada de tal manera causal que pueda considerarse necesaria. Hay una prueba, dice Spinoza, pero que pertenece al reino de las ideas, para poder
discriminar entre ellas. Claro, está la idea, pero esa idea tiene en cierto modo como característica su incompletitud. No es enteramente real, no es enteramente verdadera porque no está enteramente determinada. Si el ser humano se equivoca, es no porque conoce lo que está más allá de esa idea mutilada. No es pues porque conoce algo, sino porque no conoce más allá de esa idea y entonces evita el examen de su interpretación. Si el ser humano se equivoca, no es por un acto de descuido o de desatención, es porque acepta esas ideas mutiladas sin crítica, pero no imagina que aceptar esas ideas requiera de una crítica determinada. Este es el aspecto que me gustaría subrayar hoy. Spinoza lo que está diciendo es, si nuestra potencia de pensar es la que es, entonces hay que ejercerla constantemente sin dejarnos dominar por ideas que vienen de fuera de nosotros, que son incompletas, que son mutiladas, pero que aceptamos, sin embargo, sin crítica. Sin embargo, dice él, es natural que admitamos esas ideas. No podemos pasarnos la vida solo en la verdad. Parte de nuestra constitución consiste en aceptar ideas venidas de fuera. La cuestión es que no podemos guiar nuestra conducta por esas ideas que son producto del azar y de la contingencia. El error no es pues atribuible a un descuido o a una precipitación, como decía Descartes. Descartes decía que el error venía del descuido, de la precipitación del investigador que iba más allá de lo que sus fuerzas permitían, que con ese libre arbitrio y con el uso inadecuado de la voluntad se entregaría a ideas que no podía justificar. Para Descartes, para Spinoza, el error no viene de ahí. El error no es un descuido ni una precipitación, sino es un estado del pensamiento que ha aceptado sin examinarlas ciertas sensaciones o ciertas percepciones. El error, por tanto, es una idea mutilada que solo puede ser detectada, y este es el otro aspecto muy importante, desde la verdad, es decir, desde la idea devenida completamente inteligible, causalmente conocida. Aquí Spinoza introduce una afirmación que es muy interesante, muy importante además, que dice, el error no se detecta por sí mismo, solo se detecta desde el punto de vista de la verdad. Podemos estar constantemente en el error y si no conocemos la verdad, no vamos a poder saber que estamos en el error, porque el error, la idea inadecuada, la idea mutilada, solo se reconoce cuando se comprende la verdad. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos, el que sabe, sabe que sabe, pero el que sabe, sabe por qué no sabía? Es decir, comprende que el anterior era un error, comprende que la idea previamente, que tenía previamente, es un error. El error no se dice a sí mismo, el error solo se detecta, dice Spinoza, desde la verdad. Si no alcanzamos la verdad, nunca podremos saber que las ideas mutiladas previamente tenidas serían un error. O dicho de otra manera, ya en términos más espinocistas, lo verdadero es el criterio de la verdad y también el criterio de lo falso. La verdad es, dice Spinoza, índice de sí misma e índice de lo falso. Si queremos saber lo falso, solo lo podemos saber desde lo verdadero. Solo porque conocemos, sabemos que no conocíamos. Porque sin saber que conocemos, no podemos saber que no conocemos. ¿Sí? Esto es para Spinoza extremadamente interesante. En la historia de la ciencia, diría Spinoza, uno solo sabe que está en el error cuando alcanza una verdad y entonces mira a sus ideas previas y se da cuenta no solamente que no sabía, sino se da cuenta de por qué no sabía que no sabía. Es por eso indispensable conocer y tener a la norma de la verdad como norma de nuestra acción, porque solo ella nos permite detectar el error. Se puede vivir constantemente en la imaginación o en el error, dice Spinoza, sin darse cuenta, sin percatarse de que se está en ese horizonte, porque no se ha alcanzado nunca la verdad.
Por eso, jóvenes, hay que estudiar filosofía para poder comprender la verdad y saber de qué manera se ha formado el error y cómo podemos marginarlo. Me detengo un momento porque es un tema muy interesante. Iván. Justo en esta cuestión que usted menciona de la marginación del error, incluso me parece que es en la ética en donde Spinoza va a mencionar que las ideas, la relación que tienen entre sí mismas, incluso puede variar entre potencias. O sea, la idea verdadera tiene una potencia mucho mayor que la idea falsa, justo porque trae la fuerza de la concatenación de la producción causal de la que viene. Es decir, si yo conozco por qué he llegado a una determinada idea en función de toda la relación de ideas que he hecho, ella puede desestructurar el error y puede dar cuenta de por qué es así. Por eso mismo, la potencia del error, al estar siendo confusa, al estar siendo trunca, al ser una idea mutilada, es mucho menor y no puede no puede contradecir a la verdad, no puede imponérsele a la verdad, a pesar de que hay una tensión entre ambas, o sea, a pesar de que hay una lucha por el error, por persistir, de la fuerza de la verdad es más fuerte que la del error. Por eso mismo puede denunciarlo y seguir produciendo ideas verdaderas. Sí, muy interesante. Vamos a ver si los alumnos tienen preguntas, porque este es un tema, como verán, muy importante. ¿Preguntas, cuestiones? ¿No? Fernando. Sí, creo que esto también pues está directamente relacionado por cómo concibe pues a Dios cada uno de estos dos autores, ¿no? Por un lado tenemos, yo creo que a Descartes, que genera una idea de Dios con voluntad, o sea, un Dios que sí, digamos, es un sujeto, por así decirlo, y me parece que es en las meditaciones en donde menciona que la voluntad es justo eso que Dios nos dio para acercarnos, no tanto a su libertad, pero al menos tener un rasgo de ella. Y creo que en este sentido, la diferencia como o la más grande con Spinoza es justamente Dios como esencia, ¿no? Como origen y como modos de la verdad, pero no como algo que nos dio una finalidad, ¿no? Podría ser también que en eso radica el valor del error dentro de nuestra propia libertad. No estoy seguro de haber comprendido la última parte de tu afirmación. La primera sí, por supuesto. Hay una diferencia fundamental en el Dios cartesiano y el Dios espinosista. Spinoza nos ha dicho previamente que no podemos ni suponer ni necesitamos la idea de un Dios engañador, ¿no? ¿Se acuerdan que en un parágrafo previo decía Spinoza, en realidad no necesitamos requerir de un Dios engañador porque lo haya o no, haya un Dios engañador o no, eso no lo sabemos, pero no lo necesitamos porque basta la fuerza de nuestro entendimiento para afirmar que tenemos la verdad. La verdad la afirmamos con las fuerzas de nuestro entendimiento, con las fuerzas de nuestra razón, y no requerimos de Dios para que nos dé ninguna garantía, y ni siquiera sabemos si hay ese Dios engañador del que habla Spinoza. Hasta ahí es verdad. La segunda parte que me parece más interesante es justamente que entonces Spinoza dice, la verdad y el error son obra humana. No es cierto que el error sea algo característico del ser humano y la verdad sea algo suprahumano. Las dos cosas pertenecen al movimiento intrínseco del pensar, a la fuerza de nuestro pensamiento. Eso es lo que yo quisiera subrayarles hoy. Spinoza le da al ser humano toda la responsabilidad en el ámbito del conocimiento, incluido el error. El error no es más que parte de nuestra naturaleza de ser pensante. Afortunadamente lo podemos corregir. Nuestra ventaja es justamente que somos capaces de comprender, teniendo la idea verdadera como principio, corregir a nuestro pensamiento. Pero uno y otro son nuestra obra y no tenemos que sentirnos afectados por equivocarnos. Equivocarnos es parte de la naturaleza. Yo les decía hace tiempo, hay un epistemólogo moderno que lo dice de manera muy bella. Dice, error, tú no eres un mal, no eres un mal. Es parte de la acción del pensar. Es una parte de la acción del pensar. Y si no tuviéramos el error, si no tuviéramos esa desigualdad al interior del pensamiento,
pues entonces no habría ninguna verdad que descubrir. Spinoza está tratando de recobrar, vean ustedes, la acción efectiva del entendimiento humano. No está pretendiendo que el entendimiento humano, guiado por Mario Bunge o por Kant, no se equivocará nunca más. Eso no es posible. Para Spinoza es importante describir el movimiento efectivo del entendimiento que incluye el error como una parte de su acción y como la posibilidad justamente de ir más allá de él. Eso es lo que me gustaría dejar hoy claro. Héctor. Sí, entonces se puede decir que conociendo las leyes del universo es como podemos evitar este tipo de alucinaciones o ideas inadecuadas que nos venimos formando en un inicio. O sea, las ideas falsas, pues, ¿cuál es su error? Que las venimos asumiendo como verdaderas, por ejemplo, y que bueno, son productos de un primer momento que viene definiendo Spinoza como la imaginación, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño va en un coche y mira la luna y dice, está caminando, nos está siguiendo la luna, está por producto de su imaginación creando esta imagen mental de lo que es la luna y piensa que la luna lo está siguiendo. El error no es tanto que piense eso, sino que la idea errónea ahí o idea falsa es que esté asumiendo como verdadero que la luna lo sigue. Y ahí es donde debería entrar el papel de la razón, ¿no? Conociendo las leyes del universo, pues podemos tener ya la idea de verdadera de por qué se está formando esta imagen mental o qué está pasando en este escenario. Bueno, más o menos así lo estoy entendiendo. Lo que dices es interesante. Yo lo tomaría un poco, digamos, tienes razón, pero yo lo tomaría un poco de manera distinta. ¿Cuánto tiempo creyeron los hombres que el sol se mueve? ¿Cuántos siglos creyeron los hombres que el sol se mueve? Un montón, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Lamentablemente no estamos en clases presenciales porque ahí puedo hacer el ejercicio, pero lo voy a hacer aquí conmigo mismo. Si yo en la mañana me hubiera preguntado hoy, ¿dónde estaba el sol? ¿Dónde salió el sol? Tendría que señalar delante de mí. Si yo me hubiera preguntado hoy, a mediodía, ¿dónde estaba el sol? Habría que señalar justo arriba de mí. Si yo tuviera que decir en este momento dónde está el sol, tendría que señalar atrás de mí. ¿Qué se movió? Aparentemente el sol. Claro. Los seres humanos formaron la idea de que el sol se movía. Y esa idea duró una barbaridad. Y rechazar esa idea resultó ni más ni menos que en una condena religiosa. Fíjense ustedes, lo que Spinoza está diciendo es, los seres humanos forman ideas porque son seres finitos, son conciencias que viven. Y la idea de que el sol se mueve no es una tontería, es lo que vemos, es exactamente lo que vemos. Que entre nosotros se forme la idea de que el sol se mueve es perfectamente comprensible porque desde nuestro punto de vista finito, el sol se mueve. ¿Qué fue necesario para que cambiara esa idea? Fue necesario una mutación completa en nuestra concepción del cosmos, en nuestra concepción de nuestro lugar en el cosmos, en nuestra concepción del movimiento celeste. Fueron necesarios siglos de esfuerzos humanos para poder encontrar que esa no era una idea verdadera, pero era una verdadera idea. Era una verdadera idea porque se formó con nuestras percepciones cotidianas, pero no era una idea verdadera porque justo nuestras percepciones cotidianas nos estaban ocultando el orden natural de las cosas. Tiene razón Héctor, el niño que siente que la luna lo sigue, pues está en la misma situación. El problema es que para que el niño pudiera transformar lo primero es que el niño a su edad no va a poder comprender las cosas. Tendrá que esperar a comprender el movimiento de las cosas en el orden natural para entonces saber cuál es el lugar que ocupa en el mundo. Y efectivamente, ahí lo que sucede es que la primera idea era una verdadera idea. Se formó como una idea, con una verdadera idea, pero no era una idea verdadera. Alcanzar la idea verdadera supuso
siglos de trabajo, de esfuerzo, de transformaciones para poder alcanzarla como tal. ¿Sí se ve claro? Spinoza dice, los seres humanos tenían que partir de la idea que tenían. Los seres humanos no nacieron siendo copernicanos. Los seres humanos nacieron viendo la naturaleza, y el ver la naturaleza lleva justamente a la formación de ideas que resultan ser mutiladas. Vamos a explicar después por qué. Porque nos tomamos como centro de las cosas. Spinoza va a decir, cuando leamos ahora, ya vamos a pasar a la ética, y lo primero que vamos a leer es la parte donde Spinoza dice, es que siempre nos tomamos como centro de las cosas que no somos. Y cuando nos tomamos como centros de las cosas que no somos, entonces llegamos a ideas que se revelan ser falsas. ¿Empieza a ser comprensible lo que está diciendo Spinoza? La razón humana actuó, el pensamiento humano actuó cuando dijo que el sol se movía, solamente que su acción era todavía una idea incompleta, una idea confusa. Y por eso se inventaron toda clase de mitos, ¿no es cierto? Los griegos, por ejemplo, hacían que el sol fuera acompañado por el carro de Apolo, ¿no? El carro que iba guiado por unos caballos a lo largo del cielo, y entonces el sol se movía porque Apolo con su carro lo iba jalando, ¿no es cierto? Así, de tal manera que el sol cruzaba el universo. Por cierto, que entre los mitos griegos está que un día Apolo perdió el control de los caballos, ¿no? Cuando iba cruzando el cielo así, llevando al sol, acompañando al sol, y perdió el control de los caballos, y entonces el sol se acercó tanto a la tierra con el incontrol de los caballos, el sol se acercó tanto a la tierra que, ¿qué creen que creó? A los negritos. Así explicaban los griegos la negritud. Los tostó. Se acercó tanto el sol a la tierra que produjo a los hombres y mujeres de raza negra, porque ese acercamiento, ese incontrol de los caballos de Apolo produjo el color de esa raza humana. Bueno, los prehispánicos, por ejemplo, hacían acompañar al dios por los guerreros muertos en combate y por las mujeres muertas en el parto, ¿no? Y entonces el sol va acompañado de toda esa caravana y va guiado por una serpiente que lo lleva a lo largo de todo a lo largo de todo el transcurso celeste. Por eso es que el calendario azteca, si ustedes se acuerdan bien, tiene al sol en el centro y está rodeado por unas serpientes que son las que lo guían en su camino, acompañado de las almas de los guerreros muertos y de las mujeres muertas en el parto, que los dos son considerados heroicos, ¿no? Fíjense ustedes, el pensamiento está presente, las ideas están ahí, las ideas las generó nuestra potencia del pensar, pero nuestra potencia del pensar en ese momento tenía simplemente ideas mutiladas, ideas insuficientes. Y sin embargo, de ahí tuvimos que partir. La verdad no nació de golpe, la verdad nació luchando con el error, distanciándose del error, y solo cuando alcanzamos la verdad, comprendimos que no es el sol lo que se mueve, sino la tierra la que se mueve. Solo entonces comprendimos que el verdadero movimiento no es el que refleja nuestra vista, sino el que refleja nuestra razón. Y eso lo supimos, dice Spinoza, y tiene razón, a través de un orden conceptual. No fue necesaria una nave espacial, no fue necesario un vuelo extraterrestre, fue necesario simplemente el uso de nuestra potencia de razonar. Y por eso supimos que lo que se mueve es la Tierra mucho antes de que lo viéramos, mucho antes de que lo viéramos. Spinoza está hablando, pues, tratando de describir el funcionamiento real de nuestra potencia del pensar. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario sobre este punto? ¿Todo quedó tan claro? A ver, ayúdenme expresándose, porque no puedo adivinar, como no los veo, como no veo sus expresiones, pues entonces no puedo adivinar
hasta qué punto he logrado ser claro o no, si he suscitado interés o no. Es una situación muy incómoda la que uno tiene aquí. Jorge y luego Rodrigo. Sí, gracias, profe. Ahí nada más es más bien una pregunta. Entonces, para Spinoza, entonces la cuestión está, para que se pueda seguir produciendo el conocimiento, forzosamente tiene que haber error. A ver, quizá no me expresé del todo. En el movimiento real del pensar, tú no naces con las ideas verdaderas. Tú naces con ideas que son producto de tu posición como conciencia, nada más. Esas ideas son ideas mutiladas, pero no lo sabes. De ellas tienes que partir, no puedes partir de otra parte. No hay manera de que el entendimiento arranque con la verdad, ni aunque tuviera el método cartesiano, ni aunque tuviera la crítica a la razón pura. Todo eso son fabulaciones, porque el pensamiento no funciona así. El pensamiento funciona partiendo de las ideas que se forman porque somos seres finitos, conciencias en este mundo, y enfrentamos un mundo de cosas en el que estamos metidas. Y de ahí tenemos que partir. Ahora, ¿quiere decir que toda verdad requiere el error? Así dicho como tú lo dijiste, no estoy seguro de responder. Lo que yo diría es, todo el proceso humano del pensar para alcanzar ideas verdaderas ha tenido que pasar por los momentos de incompletitud, de falsedad, de error, que solo pudo reconocer cuando alcanzó la verdad. Y esa es la tesis que quiero defender. Solo puedes saber que un pensamiento es erróneo o falso o es error cuando alcanzaste la verdad, porque la verdad es otra vez signo de ella misma y signo del error. Esa es la tesis filosófica que hoy deseo que les quede clara. Rodrigo. ¿Qué tal, doctor? Bueno, mi duda aquí, no sé, quizás es muy trivial, pero tengo entendido que para Spinoza, en el momento, bueno, que nosotros podemos enlazar ideas verdaderas de otras ideas verdaderas, como si se tratase de una cadena. Aquí mi duda o la cuestión es si cuando tú enlazas una idea verdadera de otra, de aquella que tú estás enlazando, termina por convertirse ahora en una idea mutilada o inconclusa. Esto en el sentido de que quizá ya es un poco más anticuada. Por ejemplo, en el caso del martillo que usted utilizó, no sé si se termina convirtiendo esta idea pasada del martillo en una idea mutilada o simplemente es una idea verdadera que queda como antecedente. Hay las dos opciones, ¿no? Que una idea se revele parte de la verdad, que una idea se revele como un momento de la verdad, pero también puede haber la posibilidad de que una idea se revele como error completamente, ¿no? En el desarrollo del conocimiento, efectivamente hay ideas que sobreviven a teorías más acabadas. Voy a usar el ejemplo clásico. Newton sigue siendo verdadero, aunque Einstein tiene un sistema mucho más completo. Newton sigue siendo verdadero en el horizonte que le correspondía. En ese sentido, la doctrina, la teoría de Newton, forma parte del desarrollo de la verdad, exactamente igual que uno de los martillos de los que hemos hablado. Pero efectivamente puede haber ideas en el transcurso que se revelen totalmente falsas y que queden fuera de camino. Puede haber ambas opciones, ¿no es cierto? Cuando una idea forma parte de la cadena causal de la idea verdadera, pues es un momento de la idea verdadera. Cuando una idea no forma parte de la cadena causal de la idea verdadera, es una idea que es detectada como error y es puesta efectivamente en el horizonte de lo que no vuelve a entrar más en el desarrollo de la idea. ¿Sí? ¿Sí queda un poco más claro? Puede haber las dos opciones, efectivamente, ¿no? Sí, doctor, muchas Por gracias. ejemplo, lo que sabemos hoy de biología ya no se reduce a Darwin, ¿no? Lo que sabemos hoy de evolución probablemente ya no se reduce a Darwin, pero sin Darwin no hubiéramos encontrado el camino correcto, ¿no?
Y por eso Darwin queda como un momento de la verdad, como un momento de la verdad, no como un momento falso, sino como un momento de la verdad. En cambio, aquí los biólogos a veces me discuten el punto, pero en cambio, las ideas de Lamarck, por ejemplo, que eran bastante cercanas a las de Darwin, quedaron como ideas desechadas. Las ideas de Lamarck no entraron en el camino de la verdad. Simplemente se revelaron como ideas falsas, como ideas mutiladas. Hay biólogos que dicen que no, pero hay todo en este mundo, ¿no? Lo cierto es que el lamarquismo no supo o no participó en la producción de ideas como lo hizo, en cambio, el darwinismo. Hay en la historia del conocimiento, hay ambas posibilidades. ¿Sí queda claro? Lo que estamos describiendo, lo que está describiendo Spinoza es el desarrollo efectivo de nuestra potencia de pensar. Y el desarrollo efectivo de nuestra potencia de pensar incluye el error como uno de los momentos del pensar, porque somos conciencias finitas y no debemos sentirnos, como aparentemente Descartes desea, culpables por errar, responsables del error. El error no es un acto voluntario del investigador, es un estado del pensamiento. Eso quizá lo dice mejor. El error no es una precipitación individual. El error es un estado del pensamiento. Y como todo estado del pensamiento, forma parte del movimiento global del pensar. ¿Sí? La verdad es el ser inteligible de cada idea. Pero el error no es solo un ser, sino también una privación. El error es a la vez un ser, una idea como ser, y una idea como no ser, o una idea mutilada. Él es a la vez posesión y privación del conocimiento. ¿Cómo desaparece, pues, esta privación? A ver, dice Héctor, Lamarck planteó preguntas correctas. La manera es cómo se responde donde falló. A ver, Héctor, si tú planteas una respuesta correcta, una pregunta correcta, la respuesta no puede ser más que correcta. Tú no puedes plantear una pregunta correcta y dar una respuesta incorrecta. Si la pregunta está bien formulada, la pregunta forma parte de la respuesta. O dicho de otra manera, si tú formulas preguntas incorrectas, nunca vas a alcanzar la verdad. La pregunta tiene que ser ya parte de la verdad. Si tú haces preguntas que son incorrectas, no alcanzarás la verdad. Y si haces preguntas que son correctas en el orden de la razón las va a responder correctamente. Bueno, sí, justo eso, bueno, esto que comento me lo comentó un biólogo también. Claro, Me decía, hay biólogos que creen que todo se vale, ¿no? Pero es decir, a eso me refería. Hay científicos que dicen, por ejemplo, que Kant tiene razón. Bueno, pues mira, cualquiera que haya hecho historia de la ciencia sabe que el kantismo no ha jugado ningún papel, ¿no? Pero siempre hay quien piensa que todo es recuperable, ¿no? Sí, no, eso que dices también me lo han dicho los biólogos a mí, pero que nos expliquen qué papel jugó Lamarck en el desarrollo del pensamiento. Lo que hay hoy, eso es verdad, es intentos de recuperar a Lamarck, pero esos intentos ya no son los intentos lamarckianos, son la manera en que la modernidad ve a Lamarck. Eso ya es distinto. A ver, uno podría decir, y seguramente encontrarías historias de la ciencia que dicen, si nosotros nos fijamos con cuidado en Demócrito y Leucipo, tenían una parte de razón. ¿Tenían una parte de razón? No, no, no. La teoría atómica de Demócrito y Leucipo estaba basada en meras percepciones inmediatas, en ideas que tenían que ver con la discusión con los eleatas. Entonces, pretender que si los leemos hoy desde nuestros ojos encontraremos alguna verdad, es hacer una suerte de anacronismo, ¿no es cierto? Hay que ser muy precavidos en eso, creo yo. Ese sería mi punto de vista. Si uno podría decir, pues es que si nos vamos suficientemente atrás, hasta Aristóteles es antecedente de Marx, porque Aristóteles dice del valor. Sí, bueno,
así no se hace historia de la ciencia, porque entonces todo es posible en cualquier momento, ¿no? Cualquier idea es verdadera en cualquier momento. Y justo lo que está diciendo Spinoza es que no, que una idea verdadera es un sistema, forma parte de un sistema. Y tú no puedes sacarla del sistema y pretender que es verdadera, pues como en parte, ¿no? Como que si yo recupero esto de acá o si yo recupero esto de allá, era verdadero. No, en el sistema lamarckiano no había manera de llegar a la evolución. Iván. Sí, justo en este punto que usted menciona, un poco más adelante, Spinoza va a hacer ese contraste entre la palabra y el concepto, porque justo esta idea de que nos podemos llevar por la ilusión de que una palabra pues representa la misma sistematicidad que puede tener un concepto o una misma oración, puede representar la verdad en su conjunto, cuando el punto de Spinoza es que pues es el marco conceptual el que le da la fuerza y el sentido al concepto para poder decir que está en la verdad. Si nosotros aislamos simplemente la palabra, por ejemplo, en el caso del átomo es más visible, o sea, decir que el átomo antiguo es similar al átomo moderno, pues lo que se está generando es un anacronismo entre dos conceptos que estaban inscritos dentro de marcos conceptuales diferentes y tenían funciones distintas. Por eso mismo el punto es ver qué papel está jugando Lamarck en su época y justo ver las relaciones que tiene al interior de sí mismos para problematizarlos en su momento histórico, ya poder establecer el contraste entre nuestra actualidad y el punto específico en que Lamarck está planteando su teoría. Sí, eso es muy importante, como dice Iván. ¿Recuerdan que decía Spinoza, si ustedes sacan una idea de su sistema, pierde toda su vitalidad? Ya no es ni verdadera ni falsa, simplemente ha perdido toda relación con la verdad. Y eso es un poco lo que pasa con las lecturas anacrónicas, ¿no? Tú sacas una afirmación de alguien y la declaras verdadera, cuando en realidad el problema es qué papel jugaba en el sistema en el que se encontraba, qué fue lo que quería decir al interior de lo que se quería decir, no extraerla de ahí para declararla verdadera de manera anacrónica. Pero obviamente esa es una discusión en historia de la ciencia, por supuesto, no pretendo que por mis pistolas tengo razón. Eso habría que mostrarlo efectivamente en la historia de la biología, ¿no? Pero hay que correr, hay que tener esa prevención de no decir, alguien afirmó algo y por una obra de gracia de Dios, como decía Spinoza, 25 siglos después, se vio que era verdadera. Pues no, eso no puede ser. Una idea no anda flotando en el aire y un día se encuentra su referente, ¿no? Una idea no anda por ahí flotando en el tiempo y se encuentra un día su ideato, ¿no? Dice Spinoza que eso no es cierto, las ideas no flotan en el aire, las ideas solo existen objetivamente en su momento y en su sistema. Eso es lo que Spinoza está sugiriendo. ¿Sí queda un poco más claro? ¿Alguna pregunta sobre esto que puede suscitar, desde luego, objeciones? ¿No? Bueno, avanzo. El error solo se manifiesta en el momento en que la mente franquea los límites en que se encontraba previamente para alcanzar un más allá. El error solo se alcanza con ese tránsito, con ese traspaso, con ese ir más allá del marco en que se encontraba. Y por eso, cuando el error se manifiesta, como no es nada autosubsistente, entonces desaparece. El error es detectado por la verdad y entonces se muestra como lo que es, un ser insuficiente, un ser mutilado. O dicho en términos de Spinoza, el único remedio contra el error es conocer la verdad. No hay precauciones contra el error. No hay prevenciones contra el error. No hay manera de evitar el error si no es a través de conocer la verdad. Porque el error no se dice a sí mismo, nunca se detecta a sí mismo. El error es también una producción de la mente que piensa, pero es una producción incompleta, una producción mutilada.
Entre ambos, la afirmación y la negación del conocimiento, no hay pues una barrera definitiva y no están opuestos uno al otro porque ambos pertenecen a una sola realidad, la actividad pensante. Entre la afirmación y la negación del conocimiento, no hay, como pretendía Descartes, una barrera infranqueable. No es cierto que por un lado esté la verdad y por otro lado el error. Ambos pertenecen a la acción del entendimiento pensante en un único movimiento y no los separa ninguna barrera infranqueable. Los separa únicamente la potencia del conocer, la actividad capaz de conocer para una idea su régimen causal, el sistema al que pertenece, el orden en que se despliega. Eso es lo que Spinoza está directamente afirmando. Cierto, una vez que aparece la verdad, el error queda del otro lado de la barrera y por tanto ya no participa en la verdad, sino a título de antecedente borrado o subsumido o alejado. Una idea falsa, pues, es una idea que no ha llegado al desarrollo que comporta lo esencial real al cual ella corresponde efectivamente. Es pues, y ahorita lo introduzco ya porque Spinoza lo hace en estos párrafos, una idea inadecuada. ¿Inadecuada a qué? A su concepto de idea. Una idea es inadecuada en relación con su concepto de idea verdadera. Eso es lo que la hace inadecuada. Es un desarrollo, volvamos a eso, es un desarrollo que comporta efectivamente una acción, una parte de la realidad, pero una parte que ignora su realidad. Y por eso es una idea incompleta, una idea que Spinoza va a llamar más adelante inadecuada. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué importa insistir en el error? Porque Spinoza está diciendo, del hecho de que existe el error, no podemos extraer la conclusión de que no podemos conocer la verdad. Esto me parece una afirmación subsidiaria, pero muy importante. Para los escépticos, por ejemplo, del hecho de que nos equivoquemos, se deduce que nunca podemos conocer, puesto que somos susceptibles de equivocarnos. Spinoza dice con su doctrina, así no es. Claro que podemos equivocarnos porque forma parte de nuestra naturaleza, pero eso no impide que podamos conocer. El hecho de que nos equivoquemos no cancela nuestra capacidad de conocer, no cancela nuestra posibilidad de comprender. Solamente muestra que en la capacidad que tenemos de pensar hay también momentos de desigualdad, hay momentos de ruptura, hay momentos de insuficiencia. En cierto modo, lo que Spinoza dice es reconcíliense con el error. No lo vean como un mal, no lo vean como una precipitación, no lo vean como una tara humana. El error no es una tara humana, el error no es nuestra finitud y ya. El error solo es parte del movimiento del pensar y por eso, justo porque el pensar es un movimiento más amplio de él mismo, es capaz de llevarnos del error a la verdad. No estamos condenados al error. El error no es una parte connatural a nuestra existencia. Es una parte de nuestro ser, pero es una parte que se corrige por el mismo movimiento del pensar. A mí eso me gusta mucho porque yo creo que nos reconcilia realmente con nuestro esfuerzo de vivir. Las filosofías que dicen, como el ser humano se equivoca, está condenado a equivocarse, como el ser humano tiene el error en sí, pues entonces nunca va a alcanzar la verdad y háganle como quieran, esos ignoran, dice Spinoza, que el error es simplemente una parte connatural de la verdad. Es una parte que podemos corregir porque somos parte de estas conciencias finitas y sin embargo somos capaces de ir más allá. Es reconciliarse con el error, no ver al error como una tara humana, no ver al error como un fracaso de la naturaleza, no ver al error como connatural a nuestra esencia humana. Eso no es así. Rodrigo. Pues yo quería comentar algo muy similar a lo que usted estaba diciendo.
Y es que me resulta interesante, porque quizás nosotros queremos o tenemos esta idea de querer alcanzar la verdad de una manera rápida, ¿no? De querer alcanzar algún fin de manera inmediata. Y yo creo que lo que podemos notar en Spinoza es que quizás esta búsqueda de la verdad no nos toque a nosotros concebirla, no podamos quizás palparla, ¿no? Pero sí podemos contribuir a que lleguemos a ella. Lo vemos a lo largo de la historia y del pensamiento, ¿no? Quizás en el caso de Aristóteles, Platón y algunos otros, no llegaron a la búsqueda no llegaron a encontrar la verdad tal cual, pero sí contribuyeron en algún sentido a encontrar algunas verdades, ¿no? Y quizás eso mismo sucede con nosotros. No podemos encontrar esa verdad ahora, pero sí podemos contribuir a alcanzarla. Creo que es una parte importante que podemos encontrar en Spinoza. Pero hay una parte que no me gusta de tu intervención, Rodrigo, porque tú estás hablando de la verdad como si fuera un fin allá puesto en no sé dónde, ¿no? Y que todos ponemos nuestro granito de arena y a ver si un día llegamos. Spinoza es mucho más radical. Spinoza está diciendo, la verdad ya está. ¿Te acuerdas que empezó diciendo, a la verdad no tenemos que esperar encontrarla alguna vez en el más allá, sino ya la conocemos, ya estamos en la verdad? Claro que habrá verdades más acabadas, claro que habrá verdades posteriores, pero ya estamos en la verdad, ya estamos en la verdad. No hay que estar, a ver, hay filosofías como la de Kant, por ejemplo, que dice que lo bonito es el esfuerzo, el deber ser, ¿no? Nunca vas a llegar, pero está muy bien que hagas el esfuerzo porque eso te glorifica. No, ¿quién quiere vivir sabiendo que no va a alcanzar lo que quiere? Que le pregunten a Sísifo si esa es vida. Claro que no es vida. Buscar una más allá inalcanzable sabiendo que nunca lo vas a tener es el deber ser. Pues eso no es vivir. Vivir es saber que estamos en la verdad. ¿Que habrá una verdad más alta? Sí, por supuesto. Ve tú a saber cómo nos van a ver los hombres del siglo 30, ¿no? Si es que llegamos ahí, si Putin lo permite. Ve tú a saber cómo nos verán los hombres del siglo 30, pero nosotros lo que debemos decir es, tenemos la verdad del siglo 21, la estamos viviendo, la estamos produciendo, la estamos ejerciendo. ¿Sí me explico? No estamos en una curva asintótica a una verdad que quién sabe dónde estará. Lo que Spinoza afirmó desde el principio es, la verdad está presente, es de este mundo, ya la tienes, ya la estás viviendo, reconócela, reconoce que ya estás en ella. ¿Que habrá verdades más altas? Sí, por supuesto, porque el pensamiento no se va a detener, pero eso no quiere decir que estamos en la semiverdad, estamos en la verdad completa. ¿Sí me explico en eso, Rodrigo? Hay filosofías que dicen, lo bonito es el esfuerzo, aunque nunca vas a llegar. Yo no estoy con esas filosofías porque para mí lo bonito es llegar y saber que estás en un esfuerzo por ir más lejos, pero esperar una felicidad que nunca va a llegar, a mí no me parece satisfactorio. Lo que es satisfactorio es saber que tu esfuerzo has logrado lo que has perseguido, lo tienes en las manos, aunque ese es, por supuesto, solo un momento del proceso infinito. ¿Sí, sí se ve la diferencia, Rodrigo? Sí, profesor. Sí, se Ahí, ve ahí, más claro. ahí hay que tener mucho cuidado porque te van a vender constantemente la idea de que lo bonito es un deber ser, pero que Hegel discute una parte donde dice, mire, si su vida va a estar guiada por el deber ser, está frito porque por definición el deber ser no es. Si el deber ser fuera, pues ya no sería deber ser, sino ser. Entonces el deber ser por definición no debe ser. De manera que te la vas a pasar persiguiéndolo. Eso no es decir, eh, es un consuelo muy pobre, creo, decirnos, la felicidad no es hoy, pero mañana sí. Es como esos cartoncitos en las tiendas que decían, en mi tiempo ya no hay, y seguramente nunca lo han visto, pero es como esos cartoncitos que decían en la tienda, hoy no se fía, mañana sí. Y cuando llegabas el día de mañana, hoy no se fía, pero mañana sí. Y así sucesivamente. Eso no es, para mí eso, en todo caso estas filosofías no van por ahí. Estas filosofías te dicen,
La verdad ya está, la estás viviendo, aprende a reconocerla, no tengas dudas de que está contigo, pero aprende cómo se ha llegado a ella y comprende desde luego que habrá otras verdades y que habrá siempre un desarrollo futuro, ¿sí? Yo siempre bromeo diciendo, los antropólogos del siglo 30 van a decir que los mexicanos comíamos con las manos, fuchi, ¿no? Pero qué mejor que echarse unos tacos con las manos, ¿no? ¿A quién se le ocurre comer tacos con cubiertos? ¿Sí queda claro? Un taco de verdad, déjame bromear un poco, ¿eh? Un taco de verdad se come con la mano, aunque el antropólogo del siglo 30 piense que esa es una barbarie, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí Sí, queda doctor. claro? Bueno, Sí, sí, sí. de la estructura del error, solo hay que sacar la conclusión de que nuestra mente no trabaja permanentemente en el examen de sus convicciones, o mejor, que nuestra mente finita está compuesta a la vez de actividad y de pasividad. No somos más que una parte finita del proceso del pensar. Esta idea me parece muy bonita. Nuestra mente está compuesta de actividad y de pasividad. No somos máquinas de producir verdades todo el tiempo. Somos seres finitos que viven con un montón de ideas que han escuchado, que han, que han asumido, que son parte de nuestra naturaleza. Nuestra conciencia finita es a la vez activa y pasiva, pero de ahí no se desprende que somos pura pasividad. De ahí no se desprende que estamos condenados al error. Solo se desprende que siendo finitos podemos efectivamente, por nuestra potencia de comprender, ir más allá de nosotros mismos, ir más allá de nuestro pensamiento. A mí me parece que una filosofía como esta pues debe alentar una vida filosófica. Es decir, la idea de que siempre podemos ir más allá de nuestro propio pensamiento. Somos conciencias finitas y no estamos habitados por la verdad las 24 horas del día y no vivimos como Dios conociendo todas las cosas. Somos conciencias finitas, pero esa finitud no nos condena al error. Esa finitud no nos condena a la desesperación. Nos indica simplemente que tenemos la capacidad de ir más allá sin cesar, sin cesar. Ya para mí esa es una lección filosófica de primer nivel. Si ustedes logran mantener la convicción de que pueden ir más lejos siempre, más allá de su pensamiento sin cesar, seguirán vivos como filósofos, seguirán vivos como pensadores. Eso es de lo que se trata en este curso, de hacerles ver esa potencia que tenemos, que no niega nuestra finitud, sino que la incluye. ¿Sí se ve? Las filosofías que desesperan de nuestra naturaleza se equivocan. Nuestra naturaleza es la que es, pero incluye, sin duda, la posibilidad de ir más lejos. Eso es lo que la filosofía tiene que enseñar, no la desesperación de que no lograremos nada, no el fracaso de que solo somos seres finitos, no la convicción de que nada es aprehensible y nada es comprensible. Eso está bien para otras modas, eso está bien para otros horizontes, no para el filósofo. Existe pues un orden causal al que corresponden las ideas verdaderas, orden que es inmutable, autónomo y completo. Pero es verdad también de que no estamos siempre permanentemente ahí en la meditación interior, ni tenemos una simple espontaneidad del alma que solo encontraría leyes determinadas y perfectas. Somos seres finitos, ambas cosas, activos y pasivos, sin que eso nos condene, simplemente nos describe. Existen pues diferentes clases de error, diferentes clases de producción del error, pero todas ellas tienen un fondo común, el estado contingente que llamamos pasividad, o bien que llamaremos más adelante imaginación, al punto que imaginación va a ser un término en el que nos vamos a tener que detener, porque dice Spinoza que como seres finitos que somos, vivimos en la imaginación. Pero otra vez, déjenme insistir en ese punto. Que seamos seres finitos no es una condena, no es una maldición, no es una tara,
no es una mácula, es simplemente parte de nuestra naturaleza. Pero esa parte de la naturaleza está compensada con nuestra capacidad de ir más allá, con la facultad que tenemos de revisar nuestras ideas y de alcanzar a través del esfuerzo del pensar la verdad. Y eso es lo que debe entusiasmar al filósofo y hacerlo llevar adelante. No a la desesperación, no al escepticismo, no al fracaso, no a la condena. El ser seres finitos no es a lamentar, es a comprender. Spinoza muchas veces va a decir, ante los seres finitos no conviene ni reírse de ellos ni lamentarlo, sino comprenderlos en lo que tienen de finitud y en lo que tienen de infinito, en lo que tienen de participación al entendimiento divino. Esa es la filosofía de Spinoza, que me parece que es una verdadera lección en nuestras vidas. Se trata, pues, de comprender cómo sucede que el ser humano se equivoca y cómo este hecho se explica por el movimiento o el reposo de la inteligencia, no por un estado del mundo exterior ni por un impulso de la voluntad, sino justamente comprender cómo se equivoca y explicar esa equivocación por el movimiento o el reposo de la simple inteligencia. Ese es el proyecto de Spinoza, eso es lo que nos está invitando a hacer. ¿Queda más claro? A ver, yo ya me cansé. ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro lo que hemos venido diciendo? Sí, sí, doctor. ¿No hay preguntas? Tal vez yo tendría, a ver si podría indagar un poquito, doctor, en lo de la duda, que creo que no me quedó como muy claro el ver la duda como una sensación. Spinoza decía que la duda, a ver, hay dos clases de dudas, una que no es una duda sino una pose, que es la duda general, ¿no? La duda, el que duda de todo, ¿no? Una duda que duda de todo no merece mucha atención porque no sabe ni de lo que duda. En cambio, la duda en el sentido que Spinoza la entiende es cuando en el despliegue del pensar, dice él, te encuentras, en el despliegue verdadero, te encuentras una idea que aún no comprendes enteramente. Una duda viene cuando en el proceso del conocimiento, de repente te encuentras con una idea que esta no la comprendes del todo. Y entonces aparece una duda, pero es una duda precisa, es una duda sobre algo, es una duda particular. Esa es la duda del conocimiento. La otra duda, la del escéptico que dice que duda de todo, miren, ese déjenlo en paz porque no sabe ni de lo que duda, es una pose. Cuando se duda, se sabe de qué se duda, se tiene una idea incompleta dentro del orden del pensar. Y entonces la duda es precisa, la duda es duda de algo, la duda es duda precisa de algo, es una idea que dentro del conjunto de ideas que estás manejando todavía no te resulta suficientemente completa. Imagínate en la investigación del COVID, por ejemplo. De repente te encuentras un factor que no esperabas, que no logras comprender del todo. Ahí aparece la duda. Esa duda dice, esta idea en particular, dentro del conjunto de las cosas que sé, no cabe, no entra, y por tanto aparece un momento de incertidumbre. Dice Spinoza que es debido a que la idea que estás manejando, esa idea en particular, esa idea, la duda, es una idea que todavía no ha podido ser incrustada dentro del sistema completo, comprendida en su génesis y por tanto presenta esa perturbación ante la cual dudas. La otra duda, la duda universal, esa déjensela para los que van a estudiar, a abandonar la vida de sí mismos y van a entrar al escepticismo. Porque dudar de todo, pues realmente eso no tiene figura de nada, ¿no? Iván. Y en esta parte que menciona Fernando, es justo el parágrafo 78 donde Spinoza está diciendo, imaginemos que el alma solo tiene una idea
y como tal, esta idea pues no tendrá duda o certeza alguna, porque es una idea simple. En realidad lo que va a tener es sensación. La cuestión es que se genera la duda de esta sensación, de esta certeza que tienes sobre esta idea simple. Por ejemplo, en este momento, pues no dudas que estás viendo frente a una pantalla una clase de filosofía, pero si empiezas a cuestionarte sobre otra idea menos clara, que es comprobar los sentidos, pues efectivamente va a ser que se ponga duda sobre esa sensación. Entonces, en realidad, aquí Spinoza lo que está haciendo es que la duda surge cuando tú mezclas una idea clara y distinta con una idea que todavía no es tan clara y confusa. Entonces, justo hace que una ponga en duda a la otra. Por eso mismo empiezas a dudar de los sentidos. Pero en realidad en el mundo cotidiano te mueves con una certeza de las cosas. O sea, al momento de conectarte, al momento de relacionarte con los demás, tienes esa certeza sobre esas ideas, cómo te estás desenvolviendo en el mundo. El problema es que al vincularse con ideas que todavía no son tan claras, es lo que hace que se genere la duda sobre estas ideas que vas teniendo una certeza mucho mayor. Justo más o menos para vincularlo con esa parte de la sensación que mencionas, Fernando. ¿Sí queda más claro, Fernando? Sí, muchas gracias. Ya se me hizo más claro el concepto. Bueno, algunas preguntas más. Ya no quiero avanzar material nuevo porque queda muy poco tiempo para introducir material nuevo. A ver, de una vez les prevengo que en cuanto terminemos esta parte, es decir, cuando pasemos, les voy a pedir que me expliquen. Lean por favor el apartado 108. Ahí Spinoza describe los puntos que cree haber aclarado. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que cada uno de ustedes me precise eso que Spinoza hace como resumen. Ya lo deben poder explicar si es que han comprendido. Entonces, en el 108 nos vamos a detener a que ustedes vean los puntos uno por uno que Spinoza dice haber explicado para que me lo expliquen a su vez. Y luego, inmediatamente, nos vamos a ir a la ética. Pero vamos a empezar, anótenlo por favor, por el apéndice de la parte 1. Curiosamente se me formó la idea, yo no sé si sería adecuada o inadecuada, se me formó la idea de que vamos a orientar este curso a la parte 2, a la mente, al origen y la naturaleza de la mente, y si es posible, quiero entrar al orden de los afectos, para que Spinoza se muestre en una parte que es muy vital, muy interesante. No me voy a detener en la parte 1, eso es lo que estoy queriendo decir. Por supuesto que esa es una idea sorprendente, porque cualquier curso de Spinoza empieza por Dios, pero en este curso, por la idea que se me formó, llámenla como quieran, nos vamos a detener en la parte 2 de la mente y en la parte 3 de los afectos. Y vamos a empezar la lectura de la ética por el apéndice de la parte primera, es decir, el apéndice de la parte de Dios, antes de entrar en la parte segunda. Eso es importante porque ahí Spinoza va a explicarnos por qué los seres humanos viven en la imaginación. ¿De qué manera se produce la imaginación? Bueno, ¿algún comentario, pregunta que quieran hacer? Ciania, ¿está bien? ¿Está bien dicho? Sí, Cianya, pero sí, está bien dicho. Y solamente me quedó una pequeña duda, ahorita que estaba mencionando justo lo de la duda, ¿eso tiene que ver con lo de las ideas mutiladas o ya es otra cosa? No, como explicaba Iván, de improviso, una idea mutilada se mezcla en tu reflexión y esta idea mutilada en relación a lo que sabes, a lo que estás describiendo, en este caso a la sensación, hace dudar de la idea que ya sabías. Es una idea mutilada en realidad, porque es una idea incompleta, ¿no? De ahí viene la duda, de la inserción de una idea que no es tan clara ni tan simple como las ideas que pensabas tener en el orden del pensar. No, es una idea mutilada. La noción de idea mutilada o de idea inadecuada va a ser la que englobe todas las ideas falsas, ficticias, dudosas. En realidad es el término que va a utilizar Spinoza para todas las ideas que no responden a la verdad. De acuerdo, muchas gracias. ¿A ti? ¿Algún comentario más? Bueno, si no es así, nos veremos. Hoy es jueves, el próximo martes entonces.